Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo teórico. Lo que vamos a hablar hoy es de curva de calibración y de controles de calidad. La idea es que ustedes se vayan con herramientas para poder entender qué es lo que sucede cuando yo calibro, cuándo calibro y para qué calibro. ¿Sí? Son cosas que vamos a ver todos los días en la práctica y muchas veces no tenemos idea qué pasa detrás de una curva de calibración y por qué decidimos calibrar. Entonces, la idea de hoy es darle algunas herramientas para que ustedes tengan a la mano y hagan que este práctico sea mucho más completo y mucho más fácil de entender. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a arrancar hablando un poquito del concepto del número de lote. ¿Qué significa cuando cambiamos de lote? ¿Qué nos pasa seguido en el laboratorio? Porque, bueno, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, este reactivo de la izquierda, la albúmina, que tiene este lote, se acaba este reactivo y cuando vamos a la heladera nos encontramos con este número de lote, ¿sí? Que es totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que significa que sea de distinto lote? Bueno, como dice acá arriba, hay una pequeña, acá está el ejemplo utilizado con la materia prima, hay una pequeña variación en los componentes con lo cual estos reactivos están hechos. Miren acá, si nosotros sacamos una foto acá y la comparamos con este otro cartucho, con este otro cassette, se dan cuenta que si bien los componentes y la concentración son los mismos, la forma en la cual se hicieron esos reactivos, por ejemplo, el citrato acá fue confeccionado, por ejemplo, por un método distinto a este otro citrato, y esto puede pasar porque el proveedor, este citrato se lo compraba a un proveedor para él que le damos el nombre de A, y cuando quiso hacer esta otra albúmina, se dio cuenta de que quizás este proveedor A ya no tenía este citrato, y este citrato se lo compró a un proveedor B. ¿Sí? O sea, hay como en la materia prima pequeñas variaciones, quizás de pureza, de la forma de hacerlo, que hacen que el lote, la cantidad de reactivos que salgan ese día, a esa hora, con esos equipos, con esas personas, sea distinta a el lote anterior, ¿sí? Con la materia prima, con mis mismos trabajadores, con mis mismas máquinas. Entonces, el ejemplo que siempre ponemos, bueno, este es de diferente lote porque puede haber pasado de que estos componentes, la pureza sea un poquito distinta porque acá se lo compré algunos de estos ingredientes, digamos, se los compré al proveedor A, y aquí alguno de estos ingredientes se lo compré al proveedor B. Puede hacer que el reactivo tenga algún comportamiento muy pequeño, distinto. También puede pasar que yo tengo siempre le compro al proveedor A y saco 1000 cassettes de este lote. Pero ¿qué pasa? A mí se me rompe una máquina, yo como proveedor de laboratorios, se me rompe una máquina y tengo que salir a pedir ayuda comprando otra máquina o tercerizando ese trabajo. Entonces, ahí también el lote cambia. ¿Por qué? Porque hay algo en la producción que me cambia lo que es todos los días. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la producción, en cuanto a la adquisición de las materias primas, si bien son las mismas y con la misma concentración, cuando hay algo que es distinto, ahí me cambia el lote. ¿Por qué? Porque puede pasar que ahora yo trabajando en el laboratorio trabaje con este lote y me dé todo bárbaro, todo perfecto, sin ningún problema. Cambio para este otro lote y veo que empiezo a tener problemas en los controles, que los resultados de los pacientes son extraños, porque o me dan todos para abajo, o me dan todos para arriba, cosas que uno puede detectar que, bueno, acá algo pasó. Entonces, al fabricante es lo que me va a decir, bueno, a ver, ¿qué número de lote es ese reactivo? Y bueno, yo le digo 44, 43, le doy todo esto, y él, por supuesto, va a tener escrito en algún lado como registro de que, bueno, este lote con respecto al anterior, lo único que tenía o era la maquinaria distinta o la materia prima distinta o, bueno, todos los pasos que él va a tener que ir a chequear a su proceso para después decirme, no, mira, ¿sabes qué? El problema acá fue que yo le compré la materia prima a otro proveedor que
bueno, los terminó perjudicando, o cambié la máquina, o bueno, cambié de personal ese día, no sé, en vez de ir los 50, fueron 10, y fue caótico. Bueno, en fin, él lo va a tener que tener registrado, obviamente, para dar una respuesta a mí, que yo como laboratorio tengo que dar resultados. Bien, seguimos. El fabricante, cuando nos entrega el COBAS, vamos a hablar puntualmente de la glucosa, ¿tá? Pero esto aplica para todos los analitos. El software del equipo tiene instalado como una curva madre que se llama. Esta curva madre es la curva de calibración de la glucosa que el fabricante hizo en su laboratorio con sus condiciones de trabajo, en un ambiente distinto al donde nuestro COBAS se va y se está desempeñando hoy. Entonces, el COBAS, cuando nos lo entregan a nosotros, nosotros en el laboratorio tenemos que generar para la glucosa y para todos los analitos una curva de calibración, ¿sí? Entonces, para generar una curva de calibración, el fabricante nos da este calibrador que tiene una concentración que es conocida de glucosa, ¿sí? Que va a ser este punto, acá arriba, y este punto que vale 0, nosotros lo hacemos con agua destilada. Entonces, con el agua destilada se hace el punto 0, se coloca agua destilada, el reactivo es colocado junto con el agua destilada, y por supuesto ahí no va a haber reacción, me va a dar este punto. Luego, el equipo automatizado toma el calibrador, lo hace reaccionar con el reactivo, y como en el calibrador hay glucosa, no así en el agua destilada, la glucosa de concentración conocida va a reaccionar el calibrador con el reactivo y me va a dar un valor. Por supuesto, si tengo 2 puntos, soy capaz de hacer una curva. Si la curva que yo obtengo en el laboratorio es idéntica a la curva madre, el equipo me devuelve una información y me dice que el R es igual a 1. El R se utiliza mucho en estadística para decir que cómo se correlacionan, en este caso, por ejemplo, dos curvas. Si es un R de 1, significa que es exactamente igual a cómo el fabricante la obtuvo en sus condiciones de trabajo. Pero el fabricante dice, bueno, a ver, yo acá trabajo con equipos más... que son mejores, de mejor calidad, la pureza y las condiciones son otras. Entonces puede pasar que a nosotros no tengamos esas condiciones de trabajo, entonces el fabricante nos da como unos máximos tolerables, que se llama, que son estas curvas punteadas que ustedes ven acá. Entonces, si yo obtengo, por ejemplo, una curva que no va a ser un R de 1, pero anda por acá, el fabricante me la acepta, el equipo me la acepta. Ahora, estamos de acuerdo que si yo tengo una curva por acá, ya evidentemente no se va a aceptar y nos va a salir un error que es error de calibración. ¿Por qué? Porque si yo tengo una absorbancia y no voy a extrapolarla aquí, voy a tener la concentración, pero si esta es mi curva, voy a seguir y la concentración que voy a obtener del paciente es esta, para la misma absorbancia, ¿se dan cuenta? Entonces el fabricante lo que hace es brindarnos unos máximos tolerables que sería de alguna manera unos valores donde no varían significativamente el real del paciente con lo que a mí me dio el equipo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el ejemplo que a nosotros calibramos y nos dio un R de 1. Esto es lo mismo, pero para poderlo rayar mejor. Cuando nosotros calibramos, lo primero que hace el equipo es hallar el factor. Ustedes saben que, por la fórmula de Lambert y Beer que hemos aprendido, sabemos que la concentración del problema es igual a la concentración del estándar, que es conocido, o sea, la concentración del calibrador que el paciente nos da, dividido la absorbancia del estándar, que eso lo medimos nosotros, y lo que nos da lo tenemos que multiplicar por la absorbancia
del desconocido, o sea, de nuestro paciente. Acá podría ser una P también, para obtener la concentración. Entonces, nosotros, esto, esperen que estoy con el zoom, ahora sí. Esto acá, la concentración del estándar que el fabricante nos da, va a tener siempre la misma absorbancia. ¿Por qué? Porque si la concentración del estándar vale siempre 2 gramos por litro, la absorbancia va a ser siempre la misma. Entonces, esto es lo que se llama factor. ¿Por qué? Porque es siempre lo mismo. Entonces, la concentración del problema surge de multiplicar este factor por la absorbancia de mi muestra desconocida. Entonces, lo que se hace es trabajar con la curva de calibración y el factor es la pendiente. Entonces, lo que se hace acá es lo siguiente, lo que hace el equipo, y nosotros lo aprendimos a hacer manual, es esto. Se toman 2 puntos de absorbancia, por ejemplo, este y este, que ustedes lo ven acá, esta vendría a ser absorbancia, así es como se calcula la pendiente, y tenemos 40 y 100, esto vendría a ser concentración. Esta curva se hace con el calibrador que nos facilita el fabricante. Tenemos una fracción donde nos da este resultado, y este resultado lo que hay que hacer es hacerle el inverso, es decir, esto acá abajo tiene un 1 y hacemos el inverso, o sea, cambiamos este para acá y cambiamos este para acá, que vendría a ser esto, y esta división nos da 100. El factor acá es 100. ¿Por qué se hace el inverso? Porque si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo absorbancia dividido concentración. Y si ustedes miran acá, es concentración dividido absorbancia lo que nosotros aprendemos. Entonces, para darlo vuelta, este resultado le tengo que hacer el inverso, y el factor vale 100. Es decir, cualquier absorbancia medida de mi paciente, por ejemplo, yo tengo un paciente y la absorbancia es de 1,2. Yo puedo venir en la gráfica, así, vengo acá, 1,2, entonces el valor del paciente anda alrededor de 120. O simplemente aplico la fórmula, 1,2 acá arriba. Este factor es el que vale 100. 100 por ¿qué? Por la absorbancia del desconocido, 1,2. Es lo mismo que acabamos de hacer, 120. ¿Ah? Esto es lo que normalmente hace el equipo, cuando nosotros lo calibramos y esa calibración da dentro de esos máximos tolerables. Calcula el factor, porque es fundamental el factor para hallar la concentración de mi paciente. ¿Ah? Bien, seguimos. Entonces, esto que aparece aquí es exactamente lo que yo le puse acá feo, con un poco pulso, acá arriba. Entonces esto lo vamos a borrar para no generar confusión. Ahí está. Es exactamente lo mismo de lo que yo le escribí allá arriba. Tenemos una concentración problema, ¿sí? Una concentración estándar que la conozco, esto lo mido, porque lo paso por el espectrofotómetro, y tenemos que multiplicarlo por la absorbancia del problema, que es exactamente lo mismo que estaba acá arriba. En este caso el factor siempre va a valer 100, porque siempre la misma curva va a estar hecha con el mismo calibrador, que tiene la misma concentración siempre, y la absorbancia de una misma concentración siempre es la misma. Entonces, esto es constante. Bien, entonces, vamos, una vez que nosotros tenemos calibrado, y tenemos todo bien y no nos da ninguna alarma, lo que se procede es a procesar, valga la redundancia, los controles de calidad. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un reactivo de 500 determinaciones recién abierto, vamos a poner el ejemplo de la glucosa, que la glucosa, cuando uno se fija en la cartilla, tiene el control, tiene una media de 102 con un desvío inferior de 92 y un desvío superior de 102. Está más o menos en la gráfica, sería así. Acá se los copio para poder verlo mejor. Entonces, yo paso el control, que lo conozco el control, cuánto me tiene que dar, que es 102, paso el control, le mide, el equipo mide la absorbancia, ¿sí? Y imaginemos que tiene una absorbancia de 1. Lo que hacemos es llevarlo aquí y vemos que da lo que nos tiene que dar. Entonces, nosotros empezamos a confeccionar nuestra gráfica de control y vemos que los controles siempre dan bien, entonces presuponemos que el reactivo también está bien. Entonces llega un momento, por ejemplo, que sucede esto,
tenemos como esta tendencia hacia abajo, y llega un momento que no va a entrar el control. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en determinado momento, por el uso diario, el reactivo empieza a disminuir sus determinaciones y el estando a bordo empieza a sufrir procesos de deterioro, ¿no? Se empieza a oxidar, hay algo que es estabilidad a bordo, que son los días que yo tengo para usar el reactivo una vez abierto, que probablemente quizás puede estar en cero o cerca de estar al límite de esos días de estabilidad, se puede evaporar. Hay reactivos, por ejemplo, que el fabricante nos dice, bueno, si no los están usando, consérvenlos a una temperatura ambiente. Lo que pasa es que cuando lo colocamos al COBAS, el COBAS tiene una heladera, entonces pasa de 20 grados de temperatura ambiente a 8 grados de la temperatura de COBAS, de la heladera del COBAS. Entonces, también favorece a un deterioro. Entonces, lo que sucede es que anteriormente el mismo control nos daba una absorbancia aquí arriba, que nosotros extrapolábamos y nos daba bárbaro. ¿Qué pasa? El reactivo, por este deterioro, la absorbancia que empieza a obtener para la misma concentración es menor. Entonces sucede esto. La absorbancia es menor, entonces quedo afuera de lo que me tenía que dar ese control. Y lo que vemos es esto. Tenemos ese punto colorado ahí abajo, que intentamos nuevamente pasar, pero bueno, por supuesto que no entra, y acá es donde decidimos calibrar. ¿Por qué? Porque tenemos un reactivo que tiene, cuando le pasamos los controles, tiene un comportamiento con una tendencia hacia abajo, que tiene 150 determinaciones y arrancamos con 500, y tengo 2 puntos afuera, entonces si yo intento pasar una vez más el control, probablemente me dé por aquí, y ya estaríamos gastando determinaciones innecesariamente. Entonces lo que hacemos es calibrar. Que al calibrar hacemos exactamente lo mismo. Tomamos el calibrador que el fabricante nos da, lo que esta vez, producto del deterioro del reactivo, en vez de darnos un R de 1, nos da un R de 0,92. Es decir, no es idéntica a la curva madre preestablecida, pero el fabricante todavía me deja trabajar porque estoy en mi máximo tolerable. Ya si la curva hubiese venido 1 centímetro para abajo, ya esto no nos serviría. A ver, estos límites acá que yo les pongo con las líneas punteadas son mucho menores. Acá yo lo hago bastante grosero para que se pueda visualizar y se pueda ver, pero los mínimos tolerables son justamente mínimos, mínimos, mínimos. Acá yo hago como una especie de exageración para poder comprenderlo mejor. Entonces, vamos a imaginar ahora que volvemos a calibrar y nos da este R de 0,92. ¿Sí? Es un poquito más bajo, no hay una correlación exacta, pero el fabricante es como que me lo tolera, porque si no me lo tolera, esto automáticamente me salta un error que dice error de calibración, y ahí no tengo más remedio que tirar el reactivo. Tengo que perder 150 determinaciones. Entonces, como nos pasa que calibramos y nos da bárbaro, bueno, vamos a pasar los controles ahora. Y lo que obtenemos es esto. Esta es la curva anterior y esta es la curva que yo generé. Y ustedes ven cómo para la misma absorbancia que el control antes me daba, ahora, como lo extrapolo a esta curva, el control entra perfectamente. O sea, lo que estamos haciendo en este proceso de calibración es ajustar la curva de calibración, ¿sí?, a los valores que el fabricante me tolera, para, de alguna manera, tener el mejor desempeño de ese reactivo y poder seguir utilizándolo. En este caso, como ustedes ven, la pendiente bajó un poquito y una absorbancia que antes entraba afuera, el control no me daba, ahora lo que obtengo es un control que me da la media. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá es nuevamente hallar un nuevo factor. ¿Por qué? Porque los valores son distintos, la pendiente de la curva es distinta. Entonces vamos a borrar y vamos a hacer el ejercicio que hicimos anteriormente de hallar el factor. Lo que hacemos acá, vamos de vuelta. Acá nosotros tenemos una pendiente y ahora tenemos otra pendiente. Entonces, agarramos
diferentes valores. Por ejemplo, agarramos este valor y este valor que son los que están acá arriba, y abajo vamos a agarrar los valores donde corta la concentración, imaginemos que es 46 por acá, y 122 por acá. Hacemos esta división, le hacemos el inverso a este valor, porque ya aprendimos que el inverso es por un tema de fórmula, y el factor que nosotros obtenemos ahora es 126. Es decir, que cualquier absorbancia de nuestros pacientes, por la fórmula que aprendimos, por la fórmula de concentración de paciente, es igual al factor, o sea, 126 por la absorbancia del paciente, en este caso, por ejemplo, por 1,2, esto va a ser la concentración y es lo que yo voy a informar en el informe. ¿Sí? En vez de venir a hacer así, lo que vamos a hacer es este factor multiplicarlo por la absorbancia obtenida del paciente. Entonces, es exactamente lo mismo, acá lo único que cambia es el factor, y en nuestro caso el control vuelve a la normalidad. ¿Ah? Estábamos así, y ahora el control vuelve a estar en rango. Entonces, como concepto de todo esto, la idea es que cuando nosotros calibramos, ¿qué estamos haciendo? Es hallar un nuevo factor. ¿Por qué? Porque la calibración lo que hace es jugar con la pendiente, y la pendiente va a estar relacionada 100% con el reactivo, porque yo utilizo el reactivo para realizar esta curva, entonces el deterioro del reactivo va a hacer que la pendiente se me mueva hasta unos máximos que el fabricante me dice, bueno, hasta acá te tolero, ya después no. Entonces, lo que hacemos es calibrar, hallar un nuevo factor para, de alguna manera, no deshacernos de esas 150 determinaciones y seguir trabajando de una manera con la mejor calidad posible. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia el lote del calibrador? Entonces, yo compro un calibrador, por ejemplo, en una primera instancia, que tiene este lote, y después, cuando se me acaba este calibrador que yo tengo que volver a calibrar, porque nos puede pasar como el ejemplo anterior, abro un calibrador que es este otro lote. Y este calibrador es como el control, es un calibrador que sirve para muchos analitos. Yo agarré, por ejemplo, la albúmina. Este calibrador tiene un valor de concentración de la albúmina de 2,4, 2,44. Y este, para el mismo analito, tiene un valor de 2,54. ¿Se dan cuenta? Que diferentes calibradores, diferentes lotes, tienen diferentes concentraciones del mismo analito. Y esto yo se lo tengo que avisar al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo, por ejemplo, si yo estoy trabajando antiguamente con este lote, él sabe de antemano que este valor acá arriba tiene que ser 2,4. Pero si yo le abro otro lote, se lo paso, y el lote que vimos anteriormente, allá arriba, vale 2,54, para él va a dar afuera, porque él tiene programado que el calibrador tiene que darme esto. Y yo le abro otro lote, se lo proceso, y él cuando va a hacer la curva obtiene que en vez de 2,44 obtiene 2,54, que en realidad es lo que vale este calibrador. Está muy bien, pero él nunca le avisamos, che, Covitas, mira que te cambiamos el lote. Este valor que vos esperás acá no tiene que ser 2,44, tiene que ser 2,54, que es lo que vale este calibrador. Y acá nos pasa esto, nos da un error de calibración. Entonces nosotros, bueno, vamos a recalibrar de nuevo. Y nos pasa lo mismo. Y bueno, a ver, ¿y qué problema pasará? Vamos a reconstituir otro calibrador. Y allá gastamos otro calibrador. Porque en realidad el problema en sí no está ni en la reconstitución, ni en que hay que pasarlo de vuelta. Hay que simplemente mirar el COBA, a ver qué calibrador tiene instalado y cuál es el que yo tengo en la mano. Es simplemente eso y actualizar la información.
Lo que pasó es esto. Él tiene instalado este lote y el que yo tengo en mi mano es este. Entonces, de alguna manera, yo en esta pantalla, que después vamos a aprender a llegar, tengo que descargarle este número de lote, que es el que tiene la información que yo estoy usando ahora actualmente. ¿Ah? Esto lo vamos a aprender. Lo que se hace es descargar el lote que vamos a utilizar, ¿sí? Que tiene la información con la cual nosotros estamos trabajando. Pasa lo mismo con los controles. Yo abro un control ahora y les traigo el ejemplo de la milasa. Este control es este y este control es este. Y vieron que para el mismo analito las concentraciones son distintas. Para el mismo analito. Entonces, ¿qué pasa? Vengo trabajando con este lote, acá arriba, ¿no? Me viene dando la milasa bárbaro. Acá yo les dejo, por ejemplo, la milasa tiene esta media con estos desvíos, que es lo que vemos acá. Entonces, vamos, los controles están dando bárbaro, impecable. Llega un momento, abrimos un nuevo control y vemos que empieza a dar afuera, empieza a dar afuera, empieza a dar afuera. ¿Por qué? Porque este lote tiene una media distinta a esta. Entonces, también acá nos enloquecemos, y bueno, estará mal reconstituido, ya el reactivo que utilizamos no será el adecuado, y ya empezamos a cambiar, y cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es descargar el nuevo lote, y automáticamente el COBAS corrige la media. Entonces no va a haber problema, porque todo lo que yo pase va a entrar. Entonces, estos puntos rojos que estaban afuera, es como si hubiesen estado acá en realidad. Se entiende cómo muchas veces nos estresamos y empezamos a buscar problemas donde no los hay, porque lo único que hacemos es entrar a una pestaña, lo único que tenemos que hacer es entrar a una pestaña y descargar la información que el COBAS necesita, nada más que eso. Bien, como conclusión, porque esta clase es súper pesada, calibramos cada vez que cambiamos el lote de reactivo para poder tener un nuevo factor. Se debe descargar siempre los nuevos lotes de calibradores y controles. Y acá hay algo porque siempre en los exámenes lo pregunto. A ver, lo reactivo, ¿qué hago? ¿Lo descargo, lo controlo, lo calibro? Bueno, los reactivos no se descargan. Los reactivos solo se calibran y o controlan. Tendrían que decir acá, vamos a poner acá, y o controlan. ¿Ah? Lo que yo descargo es información de calibradores y de controles. ¿Por qué? Porque el calibrador va a ser el que me va a dar los valores en la curva de calibración, y los controles la descarga de controles me va a dar información de la media y de sus desvíos estándar. ¿Tá? Los reactivos solo se calibran y o controlan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Ulises, creo que por acá ya terminamos. Sí, terminamos por acá. Bueno, que anden lindos, nos vemos en los prácticos.